Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Gabriel Orozco. Él es estudiante de comunicación social. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Épale, ¿cómo está todo Esteban? Bien, gracias a Dios, todo chévere y bueno, aquí listo para compartir con ustedes. Bienvenido a Contrapoder 3.0, Gabriel, buenas tardes. Oh, muchas gracias. Bueno, Gabriel, fíjate que una de las cuestiones que en este canal y en este espacio específicamente se ha tocado es el tema de los influencers que están recorriendo Venezuela y de una u otra manera están tratando de vender una realidad, ¿no? Ante, bueno, los ojos de sus suscriptores y de sus seguidores, ¿no? Y tú justamente sacaste varios videos en respuesta a ello, mostrando otra realidad que quizás ellos no han reflejado en sus espacios. Yo quiero empezar por allí. Cuando tú viste estos videos de estos influencers diciendo que, bueno, Venezuela está mucho mejor, que está más alegre, ¿tú qué sentiste? Bueno, lo primero que uno siente es indignación, ¿no? Indignación porque la realidad del venezolano es otra. La realidad del venezolano de a pie, el venezolano, los que trabajamos, los que tenemos familia, responsabilidad de hijos. Oye, es muy duro, Venezuela está súper complicada. Entonces, vender una mentira, primero te indigna como venezolano, porque no todos tienen acceso a ese nivel de vida que ellos muestran por sus redes sociales. Y dos, tampoco ayuda a un cambio, a lo que queremos mostrar, no solamente a otros países, sino a toda la gente que está fuera del país, que no piense que el país está bien y que la solución ya se calmó y que la presión se baje contra el régimen, contra la dictadura. No ayuda en nada a los que queremos un cambio. Si decimos que el sistema está funcionando, si decimos que el sistema está bien y que todo se está mejorando, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo vamos a tener un cambio? ¿Cuándo vamos a tener la Venezuela que todos estamos deseando, una Venezuela de oportunidades? Es imposible lograrlo si esta gente habla y dice que todo está bien. La presión baja, la gente se calma, mucha gente se engaña, queda engañada y de verdad no ayuda a los que queremos libertad, que somos la mayoría del país. Ahora bien, Gabriel, ¿por qué crees tú, que estás dentro del país, por qué crees tú que esta gente, en el caso de los extranjeros, hacen esto? Por ejemplo, el caso de Luisito Comunica y otros más que han ido a Venezuela. En el caso de los extranjeros, ¿por qué crees tú que se prestan para esta acción que es negativa? Bueno, compadre, la verdad, si te digo por qué lo hacen, no sé. No sé cuáles son sus intereses. Solo soy un venezolano que intenta mostrar por sus redes sociales a lo que está sucediendo. No tengo contactos políticos de algún tipo para yo tener ese tipo de información, pero yo personalmente creo que tienen algún tipo de beneficio. Tienen que tener algún tipo de beneficio para venir a un país donde no hay agua, donde no hay luz, donde hay inseguridad al 1000%, donde para llegar al país hay que hacer una gran odisea, no se consiguen casi vuelos para venir acá, donde las vías públicas están destruidas, donde el transporte público está destruido. O sea, no es un país para tú venir en este momento, es un país hermoso, ojo, yo amo Venezuela y me encanta. Su naturaleza está ahí, en lo que Dios creó está ahí, pero la infraestructura de nuestro país está por el piso y no es un país para venir a hacer turismo. Es decir, es como tú irte a meter a un país de África, Somalia o qué sé yo, Afganistán y exponer tu vida. Primero, para entrar aquí tienes que tener algún tipo de protección. Tienes que tener gente que te protege y te cuide, porque aquí hemos tenido casos, por ejemplo, de beisbolistas, grandes ligas que vienen y los roban, los secuestran. O sea que esa gente que viene, que tiene una gran cantidad de seguidores, que sabemos que tiene recursos por lo que ellos ganan en publicidad, no van a venir aquí de mochilero, ¿me entiendes? Ay, voy a hacer un paseíto por Venezuela, me voy de mochilero. No, tienen que tener contactos y tienen que tener gente que guardaespaldas, que los defienda, dónde se van a meter, que si se metió para petar. Yo vi un video de Luisito Comunica, yo ahí no me meto ni a palo, compadre, ¿me entiendes? En un país que la inseguridad es tremenda. Entonces, para empezar, algún tipo de contacto, algún tipo de beneficio tienen que tener, porque si no, no le veo lógica.
Ahora te repito la pregunta, pero para los venezolanos, porque así como hay gente que tiene muchos suscriptores, como Luisito Comunica, que es mexicano, Sí. aunque dicen que su novia es venezolana, pero él es mexicano, hay muchachos como que se llama el muchacho venezolano Gabriel. Gabriel Herrera. Gabriel Herrera, que es venezolano, vivía en Portugal o vive en Portugal y se fue a Venezuela y lo que ha estado mostrando es, bueno, una Venezuela que yo realmente no la veo o no es la que percibo en la gente que nos manda mensajes y que nos llama desde Venezuela. O sea, ¿qué crees tú que motiva esto también? Aparte del beneficio, porque en el caso de Luisito Comunica, bueno, no vive en Venezuela, llega, graba y se va. Puede ser que tenga protección, yo estoy seguro, como tú lo dices, que tiene algún tipo de protección, tiene preventa, pero en el caso de un venezolano, ¿qué lo lleva a hacer esto? Porque la verdad es que yo no le veo mucho sentido. Mira, yo no conozco mucho el trabajo de Gabriel Herrera, no, simplemente ingresé un poquito en sus redes sociales y, por ejemplo, vi una foto de él hospedándose en el Lido Hotel y, cónchale, yo no he podido, tengo 31 años viviendo en Venezuela y no he podido pisar ese hotel y ahorita ni a palo puedo pagar una noche o una comida ahí, ¿me entiendes? La realidad es que no sé para quiénes hacen este tipo de contenido porque el 80% de los venezolanos no puede tomarse ni un vaso de agua ahí, ni siquiera puede comprarse un refresco en ese hotel, ¿sí me comprendes? Claro. Entonces, si lo hacen por desconocimiento, no sé qué pasa adentro en su pensamiento, pero no es lo que necesita el país. El país, yo sé que hay mucha gente que tiene miedo de hablar la verdad, y es cierto, hay mucha gente que le da miedo alzar su voz, sabemos la situación de Venezuela, pero no es, Venezuela no está ahorita para ese tipo de influencers que muestran, oye, está bien que tú lo hagas en Dubái, ¿me entiendes? Está bien que tú lo hagas y te vayas a los Emiratos Árabes, pero la realidad de nuestro país es otra. La realidad de nuestro país es que hay gente muriéndose de hambre, hay gente que no tiene para medicamentos, hay gente en los barrios que vive en condiciones precarias. Si tenemos un tipo de influencia, oye, vamos a ir a hablar en favor de ellos, vamos a hablar en favor de los desprotegidos, vamos a hablar en favor de los que están sufriendo, porque tú no puedes hacer un contenido solamente para el 10% de la población, mucho creo yo, que es el 10% de la población que tiene acceso a esos sitios, pero yo creo que 10% es demasiado. El 90%, más del 90% de la población ve eso como una falacia, como una utopía, ¿me entiendes? ¿Qué puede hacer un venezolano que a veces el mega de el internet es carísimo, a veces ni siquiera tienen para seguir redes sociales? Entonces, ¿cuánto va a tener para ingresar a esos sitios, a esos restaurantes, a esos hoteles, a esa vida que ellos plantean que es una vida utópica, que es una vida irreal en Venezuela? Porque no es lo que vivimos los venezolanos, lo que vivimos aquí. Y sabemos las condiciones, sabemos que esa vida no es factible en nuestro país, a menos que tengas dólares y tengas algún tipo de negocio por debajo, pero la realidad es que nosotros, los venezolanos, viven día a día buscando para la papa, buscando para la comida, buscando para los medicamentos. Ahorita empiezan las clases, los útiles escolares. La verdad es que el venezolano no tiene acceso a esa vida que ellos presentan. Entonces, sí, son influencers que no representan al venezolano. Quizás son influencers para otras personas en otras partes del mundo que tienen ese nivel de vida, pero no son influencers que representan a los venezolanos, no representan el sentimiento de lucha del venezolano, no representan la realidad del país, no representan la realidad de la gente que está pasando necesidad en estos últimos años en Venezuela. Fíjate que, antes de pasar a la siguiente pregunta, un comentario. Luisito Comunica publicó en su Twitter, como manera de burla, que él decía que, bueno, Venezuela le faltan los servicios, tiene fallas y que le parece un país hermoso, y entonces diciendo, y los periodistas venezolanos salen a acusarme de que, bueno, el gobierno me está pagando o que le pagaron con una casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, él no está diciendo que posterior a ese tweet, bueno, se compró una casa efectivamente, ¿no?, por $20,000 en Lechería, y lo que declaró fue, es un buen momento para invertir. O sea, imagínate tú, él está diciendo por un lado, no, yo estoy destacando los problemas, y después viene y dice, es un buen mommomento para invertir. ¿Qué vas a decir, Gabriel? Fíjate de esto, es triste porque yo estudié ingeniería civil, mi familia toda la vida estuvo ligada a construir y la industria de la construcción en Venezuela está paralizada. Estamos hablando que en Lechería es nada más el terreno en Lechería es una de las mejores zonas del país, sí. Debe costar lo que él pagó por la casa, es decir, la persona que le vendió esa casa, la persona que regaló su casa, hermano, regaló la casa, no es ni un 10% del costo real de la casa. Eso es triste, eso habla de que un venezolano que construyó, que pagó mucho más dinero de lo que costaba, regaló su casa por $20,000. Eso habla de lo devaluado que está nuestro país, eso da tristeza.
Eso da tristeza porque la gente que trabaja en la construcción, la gente que pagó su casa con sus ahorros cuando era otra Venezuela, ahorita tuvo que regalar. ¿Y para qué te alcanzan $20,000 en dónde? En Miami, para vivir 1 año, 2 años. ¿Qué haces tú con $20,000? Eso se te fuma en el mundo real. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces estás regalando tu patrimonio, tu capital, lo que tú tienes para tus hijos, lo estás regalando un 10% del valor. Eso es triste. A mí lo de esa casa me da tristeza. Es que eso es una muestra. Bueno, Eso te es voy a una decir muestra algo, de la crisis, Gabriel, justamente. $20,000 Yo alcanzará espero para vivir no 1 año tener- yo a espero no Esteban, tener que es un que regalar fakir. mi Y lo que bebe es agua. Porque $20,000 aquí no alcanza, sino con mucha precariedad, 4 o 5 meses. Correcto, correcto. No es nada. Ahora fíjate, Gabriel, yo también quiero saber tu opinión sobre los venezolanos que los están defendiendo. Venezolanos que quizás viven la realidad que tú mismo estás describiendo, ¿no? Pero que de una u otra manera dicen, bueno, es que no podemos empañar lo positivo que tiene nuestro país por la crisis. ¿Tú qué crees que pasa con estos venezolanos que salen a defender a estos influencers, Gabriel? Mira, hay venezolanos echados para adelante, emprendedores, pero mientras el sistema no cambie, es como nosotros cruzar el Atlántico en un peñero, nos vamos a hundir tarde o temprano. De verdad hay gente que me escribe en el Instagram, en los videos, y me dicen, tienes que mostrar lo bueno. Hay uno que me dijo a mí, ¿por qué no habla de la gastronomía? Yo le dije, pana, yo no soy chef. ¿Yo qué voy a estar hablando de gastronomía? Yo dije que yo fuese chef para estar diciendo restaurante, ese no es. Yo estoy estudiando comunicación social y quiero hablar de lo que está sucediendo en mi país. Además voy a hablar de restaurantes, voy a ir a pagar un restaurante, una comida y me va a gastar el mercado de todo un mes en un solo día, ¿me entiendes? Es irreal. ¿Cuántos pueden ir a un restaurante de esos a comer? Entonces hay venezolanos que los defienden, que no entiendo. Quizás, recuerda que estamos hablando de 2 realidades en Venezuela, donde hay una pequeña cúpula. Es verdad que hay dólares que están saliendo y hay gente que está saliendo beneficiada, pero eso solo alcanza para un sector de Caracas, hermano. Eso solo alcanza para un sector muy reducido de Caracas. Esa no es una economía, no estamos hablando de una economía productiva, no estamos hablando de un país que está produciendo, que la industria está saliendo adelante, que el Producto Interno Bruto está creciendo, que la inflación está bajando. No, ese dinero no alcanza para nada. La industria está parada, la industria de la construcción está parada, el turismo está parado, ¿me entiendes? La industria, la educación está, el sistema educativo está destruido, los hospitales están destruidos, las empresas privadas, ¿cuántas miles y miles de empresas han cerrado? Es la realidad de Venezuela. El hecho de que hayan personas que ahorita se estén beneficiando de unas goticas que estén cayendo, ¿me entiendes? De unas pequeñas migajas, no soluciona el problema de todos los venezolanos. Eso es transitorio y no va a alcanzar. No alcanza para todo. Y lo tremendo es que en Venezuela, es una ironía muy grande, ¿no? El país donde tanto se odia al imperio, hoy en día la moneda que más se usa es el dólar. Y tú vas a un mercado y es una locura, hermano. Yo no sé cómo hacen para vivir venezolano de pana. Esto solamente nos da para pensar en comida y en los gastos. La vida no es eso. Nosotros debemos pretender y tener amor propio los venezolanos para pretender tener una mejor calidad de vida, que no se nos vaya la vida simplemente para hacer medio mercado, para comprarnos un pollo, para comprarnos 2 kilos de carne a la semana. Eso no es vida. Eso no es vida. Que tú puedas salir una vez a la semana y comerte 2 perros calientes por $1, eso no es vida, hermano. Eso no es vida. Necesitamos aspirar a algo más. Necesitamos aspirar a una mejor calidad de vida. Correcto. Necesitamos aspirar a un mejor país donde nuestros hijos puedan estudiar en buenas universidades, donde se gradúen y vayan a empresas y puedan comprarse una casa y podamos tener carro. Mira, yo tengo 31 años y todavía estoy batallando para poder terminar mi universidad, porque desde chamo me tocó, no, este semestre no puedo porque tengo que trabajar, este semestre no puedo porque está muy caro, porque tengo que hacer lo otro, porque tengo que pagar alquiler. La vida se nos va simplemente en lo básico y eso no es vida. Nosotros debemos aspirar a más cosas, a tener una mejor calidad de vida, seguro social, seguro médico, un buen carro que podamos echar gasolina a la hora que nos dé la gana, no a la hora que nos digan y por 200 puestos nada más que alcance, que podamos tener buen internet en nuestra casa, que podamos ver las películas que queramos. Si yo trabajo de lunes a viernes, yo quiero todo el fin de semana ver películas, hacer una parrilla con mi familia, hacerlo cuando quiera y no hacerlo sacrificando un ojo de la cara y quedándome el resto del mes sin nada. Eso no es vida y los venezolanos tenemos que aspirar a... De hecho, fíjate algo, por lo menos en el caso de Colín y mío que estamos fuera del país, cuando nosotros hablamos en contra de esta campaña, yo sí la tildo de campaña, porque a mí me parece que es una campaña, no sé quién está detrás de eso, pero me parece que es una campaña. Bueno, el argumento típico es ustedes no están aquí, entonces por eso ustedes no conocen la realidad de la gente que los defiende. Sin embargo, justamente el fin de semana pasado, da la casualidad, yo soy de Margarita, yo sé que tú has hecho muchos reportajes de la isla, ¿no? Que estaba hablando con una tía abuela mía y un tío.
Y adivina qué me estaban diciendo, esto es miseria, esto es pobreza, esto es... Y diciéndome, la Venezuela que tú conociste no existe más, ¿no? Entonces ellos no me están hablando de esa realidad que estos influencers están plasmando. Ahora bien, Gabriel, con el tema de los venezolanos que no apoyan a estos influencers, sino que más bien se han ido por destacar el trabajo que tú estás haciendo, ¿tú sí te has sentido justamente apoyado por ese sector? ¿Tú sí sientes que la mayoría de los venezolanos, que el grueso de la ciudadanía está al tanto y está, digamos, apoyando el trabajo que tú estás realizando, Gabriel? Sí, claro, más del 90% de los mensajes de la gente escribiendo es apoyando, diciendo, vale, incluso me ha escrito gente diciéndome gracias porque yo me iba a ir a Venezuela, iba a dejar aquí mi trabajo, irme allá porque la cosa está mejor. Y yo le dije, pana, espérate, porque si te vienes para acá va a ser difícil, va a ser duro. Aquí el golpe cuando, mira, yo que he estado, porque yo soy misionero con mi familia y viajamos a cada cierto tiempo porque nosotros tenemos una fundación en Venezuela, en Margarita, donde damos alimentación a 500 niños semanalmente. Entonces, para poder eso, tenemos personas que nos apoyan. Y cuando tú vienes de otro país, el golpe es brutal, hermano. El golpe es brutal. Tú entras en el aeropuerto de Venezuela y ya ves la decadencia, ya ves cómo está todo degradado. Y más cuando tú vas a un supermercado, cuando se te va la luz por 8 horas, cuando el agua te llega marrón, cuando no consigues medicamentos. El otro día mi papá se cayó. Como a las 2 de la mañana tuvo un accidente, se tropezó, chamo, y buscamos clínicas privadas y clínicas públicas para hacerle un rayo X y no se encontraba. Y en ese momento, cuando tú tienes un familiar enfermo y no consigues dónde llevarlo a hacerle un rayo X, tú dices, ¿qué hago yo en Venezuela, pana? Yo quiero agarrar un avión y salir volando de aquí. Porque es difícil tú tener un hijo enfermo, tú tener un familiar enfermo y no tener para hacerle un examen y te digan, no, aquí no tenemos, el técnico no vino y la máquina no está funcionando, así que tienes que buscar rayos X. Y las clínicas privadas, para que te reciban, estamos hablando de $1,000 simplemente para que te reciban en emergencia, pana. Eso no es vida. Entonces, la gente conoce esta realidad. Y mucha gente apoya y no levanta la voz por miedo, no levanta la voz porque le da pánico lo que pueda suceder. Porque sabemos qué pasa con aquellos que hablan en contra y levantan su voz. Y la mayoría de la gente tiene miedo. Entonces todos estos influencers que tienen seguidores, que tienen influencia, pana, deberían ponerse del lado de la luz, deberían ponerse del lado de la verdad, de lo correcto y apoyar entre todos a levantar nuestra voz. Pero si todos se silencian, si todos le lavan la cara al régimen, entonces los que levantamos la voz nos queda mucho más difícil y cada vez es más complicado y entonces la gente, yo apoyo, pero hablas tú porque ahí me da miedo, ¿sí me comprendes? Entonces, pero el venezolano lo sabe, el venezolano sabe la realidad que estamos viviendo, no nos engañan, el 80% de la población está clara de lo que está sucediendo y mucha gente en los barrios que no tiene acceso a internet, eso es otra. La población que tiene acceso a internet y a redes sociales en Venezuela es muy limitado. Sí. Entonces, obviamente, lo que... Se congeló la llamada. Bueno, justamente Gabriel está en Venezuela. Creo que en estos momentos sigue en la isla de Margarita. Sí. Y qué casualidad que esto pase, bueno, cuando estemos hablando de esto, ¿no? Pero por lo menos ocurrió al final. Por lo menos ocurrió al final, sí. Pero me da risa, no risa, pero me parece muy llamativo. Hay que mandarle ese pedacito a Luisito Comunica y a Gabriel Herrera. Eso es lo que me parece llamativo. Ale Palmera, Ale Kiosco, a él le decimos Kiosco. Ese mismo. Porque ese no llega Hay que mandarle eso. Pero lástima que se congeló la llamada porque yo iba a aprovechar la oportunidad para felicitar a Gabriel Orozco porque correcto. Eso es lo que debe hacer el venezolano de a pie. Eso es lo que debe hacer el venezolano que está sufriendo las consecuencias de lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso que hizo él. Irse a la calle con lo poco que puede tener en su teléfono, en lo que haya utilizado para grabar y mostrar la realidad. Porque estas campañas, que yo sí lo voy a decir, que son pagadas por políticos de oposición en Venezuela y por el régimen, porque no tiene sentido hablar de algo que no existe, bueno, se contrarresta es con gente como Gabriel Orozco. ¿Ahí está Gabriel? Sí, ya está de vuelta. Bueno, porque yo te quiero felicitar porque eso es lo correcto. Y yo sé que mucha gente tiene miedo y mucha gente sabe que este régimen es nefasto, que los derechos humanos, muchos han salido por persecución política, pero eso es lo que hay que hacer y yo quiero felicitar a Gabriel porque ese es el trabajo. Y los que tienen acceso a redes sociales y los que tienen espacios como estos, tienen que buscar la manera de potenciar ese mensaje para que llegue a la mayor cantidad de personas. Así que felicitaciones, Gabriel, y aquí tienes una puerta abierta las veces que las necesites para enviar tu mensaje, para hacer las denuncias y para lo que haya que hacer, porque venezolanos como tú es lo que se necesita. Es lo que se necesita. Gabriel quería decir algo, pero creo que no tiene audio. Sí, yo no lo escucho, no sé si... Está en mute, me está diciendo producción. Ahora sí, ajá. Sí. Listo. Sí. Porque si más gente
mientras más levantemos la voz, es más difícil callarnos. Así es. Antes era muy fácil cerrar un canal de televisión, pero ¿cómo tú vas a cerrar el Instagram o el Twitter o el canal de YouTube de 10.000 personas, de 20.000 venezolanos, de 100.000 venezolanos? Si muchos levantamos la voz, va a ser imposible que nos callen. Y la realidad es que hay un pueblo devastado, hay barrios sufriendo, hay gente sufriendo y tenemos que ser la voz de ellos y concientizar. Porque si no, es como si nos inyectaran un somnífero, nos tienen dormidos y el pueblo sin voz, callado, y entonces levantan la voz unos pocos que creen que su manzana, que la Candelaria, que las Mercedes, que su pequeño barrio es Venezuela. Lecherías no es Venezuela, la Mercedes no es Venezuela. ¿Me entiendes? La Lagunita no es Venezuela. Venezuela son barrios y multitudes y millones de jóvenes que no tienen que comer, que sus padres se han tenido que ir de Venezuela a buscar trabajo y se han quedado solos, de niños que comen una sola vez al día y están en grave grado de desnutrición, en ancianos que la pensión no les alcanza para nada y no tienen medicamentos y no pueden caminar y necesitan terapia. Esa es la Venezuela. Niños en hospitales recién nacidos que están desnutridos porque sus madres no tienen para darles medicamentos y no tienen para tratarlos. Venezolanos que no tienen para comprar medicina para un dolor de cabeza, una gripe y que no están vacunados. Esa es la realidad de nuestro país. Gente que llega a sus casas y les roban todo. Por ello tenemos que alzar la voz. Claro, este tipo de material no genera tanto likes, ¿me entiendes? Obviamente. Este tipo de material no genera tantos seguidores, porque no salgo bien bonito con un filtro en Instagram, con buena figura y todo el mundo viéndome en el gimnasio como estoy de papi, o saliendo de un hotel y con mi tremendo peinado y mis lentes de contacto y mis tatuajes. Eso nos genera. Pero ¿qué queremos en Venezuela? Pero si no vas a ayudar a esa gente, pero tampoco hables por ellos, no hables por ellos. No hables por gente que no representas, no hables por toda Venezuela, habla por ti y di que eres un influencer, que te gusta la buena vida y que te gusta estar en buenos hoteles y que tienes 3 o 4 patrocinadores y bienaventurado por ti. ¡Qué bueno! No tengo nada en contra tuya, pero no hables por todos los venezolanos, no hables por todo el país, no digas que estamos bien porque aquí hay gente anhelando un cambio. Aquí vemos venezolanos esperando y pidiéndole a Dios que esta cosa cambie y que no tengamos que irnos de Venezuela con nuestros hijos. Aquí vemos venezolanos diciendo, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar este sufrimiento? Este dolor de cabeza que no puedo ni dormir, con qué voy a alimentar a mis hijos, con qué voy a comprar los útiles escolares, qué voy a hacer con mi familia que se enfermó. Aquí hay venezolanos así y necesitamos urgente ayuda. Entonces ustedes no hablen por nosotros, no hablen por millones, no digan que la cosa está mejorando porque no está mejorando. Yo también te extiendo las felicitaciones y te agradezco por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0, Gabriel. Muchas gracias. Listo, dale. Bueno, era Gabriel Orozco, muchacho que ante los videos de los grandes influencers extranjeros y venezolanos, hablando de lo maravilloso que está Venezuela, él se tomó la responsabilidad de ir a las calles y grabar la realidad. Y ahorita lo estábamos entrevistando y diciendo la realidad y la verdad que lo felicito porque si hubiese más gente como él, aquí la cosa cambiaría. Y por gente como él es que es necesario que plataformas como esta se mantengan para que puedan potenciar y maximizar el mensaje real de lo que está viviendo el venezolano. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información. Duela quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.